Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él se encargaba de comunicarle a las personas la voluntad de Dios a través de lo que Él decía. Él le comunicaba la voluntad de Dios a sus discípulos, a las multitudes que le seguían, pero el Señor Jesús ya no está entre nosotros físicamente. El Señor Jesús fue ascendido al cielo y al irse dejó al Espíritu Santo y dejó a sus discípulos. Los discípulos empezaron a recordarle a la gente los dichos y enseñanzas de Jesús. A eso en teología le conocemos con el nombre de tradición apostólica, la tradición oral apostólica. No había un libro, una Biblia. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían todos acá y Pedro, desde una piedra, desde un lugar alto, les recordaba a las personas lo que Cristo había dicho. Se llama tradición oral porque se transmitía verbalmente y se transmitía como tradición porque se repetía exactamente lo que Jesús había dicho. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo motivó a los apóstoles a ya no solo usar la boca, sino empezar a utilizar la escritura. Empezaron a enviar escritos porque lamentablemente Mateo solo podía estar en un lugar a la vez. ¿Cómo podía hacer Mateo para que lo escucharan en todas las iglesias de todo el Imperio Romano? Escribiéndoles. Y así es como nos llegó a nosotros el Evangelio según San Mateo. Tiene usted el Evangelio según San Juan, San Lucas, San Marcos. ¿Cómo fue que nos llegó? Por la necesidad que había, que mucha gente escuchara el Evangelio, pero los apóstoles eran solo 12 y con Pablo 13, no más. Hubo necesidad de escribir. Entonces hoy nosotros tenemos un total de 39 libros en el Antiguo Testamento y un total de 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos en total? 66 libros que nos han llegado a nosotros como una colección. Hoy iniciamos entonces a estudiar la serie La Palabra de Dios. Y es lamentable, disculpe que se lo diga, pero la iglesia evangélica ha dejado de enseñar Biblia desde sus púlpitos y lo que ha estado enseñando es pura psicología, pedagogía, antropología, y la Biblia ha dejado de estar en el centro. Así que hoy el tema es el poder de la palabra de Dios. Quiero que analicemos algunos textos de la Escritura. El primero de ellos es Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora vaya al libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Analicemos algunos detalles de estos dos versos. El primero de ellos es que en Juan 1:1, cuando la Biblia dice verbo, se está refiriendo al principio de todas las cosas. Los griegos creían que el principio de todo se llamaba logos. Si había un sol y había una tierra, si había unas plantas, si habían chuchos, si habían gatos, era porque existía el logos. El logos era el principio de todas las cosas, era lo que daba origen, lo que daba vida. Eso era lo que creían los griegos. Ahora, por supuesto, el logos para los griegos era algo pagano. Juan está escribiéndole a los griegos y les está diciendo eso
Ustedes están en lo correcto. Logos es el principio de todas las cosas. Pero ese logos es una persona también. Así es como introduce Juan su evangelio, diciendo que logos no es un ser inmaterial que existe saber en qué nebulosa la galaxia, sino que logos, el principio de todas las cosas, es Dios. Ahora, ojo, porque no se está refiriendo al Adonai de los hebreos, a Jehová o a Yahvé. Él está aplicando claramente el verbo, la palabra logos, a Jesucristo. Logos se puede traducir tanto como verbo como palabra. Entonces, sustituyamos la palabra verbo en lo que acabamos de leer en en Juan 1:1. Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Desde esta perspectiva es que nosotros debemos entender entonces Hebreos 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas. ¿Cómo habla Dios? Habla a través del sol, habla a través de la luna, habla a través de las montañas, habla a través de toda la creación. Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre. En los postreros días, dice Hebreos, ahora nos ha hablado a través del Hijo. ¿Y qué es el Hijo? Es el Logos, es la palabra, es el verbo. Cada vez que entonces nosotros nos acercamos a la palabra, nos estamos acercando a Jesucristo mismo. La Biblia entonces, mis amados hermanos, es un libro superior al libro de Mormón, es superior al Corán, es superior a cualquier revista que usted quiera tener en su casa, por muy interesante que sea su revista. No se compara con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Jesucristo mismo. No podemos poner ningún libro a la par de la Biblia. No se puede. Sacamos entonces algunas conclusiones. La primera es la superioridad de la voz del Hijo. La creación nos habla de Dios. El orden de la creación es increíble. El sol no se levanta hoy y mañana o pasado mañana queriendo salir del norte. ¿De dónde sale el sol? Del oriente. Y se pone. Pero imagínense el sol hoy diciendo, no, yo voy a salir del norte y voy a caer al sur. La luna, las mareas del mar, valga la redundancia, dependen de la proximidad de la luna con la tierra. ¿Y qué tal si la luna dice, yo me voy a salir de mi órbita, me voy a acercar más a la tierra, porque la tierra está solita? Olas de 20, 40, 50 metros, el apocalipsis completo. La luna se nos acerca y no vivimos para contar. ¿Por qué la luna no se sale de su lugar? ¿Se da cuenta que en todo el orden del universo está presente la mano de Dios? La mano de Dios. Pero Dios no quiso hablar a través de la creación solamente, porque la creación es una revelación ambigua. Yo puedo ver el volcán Santiaguito echando humo, y yo sé que necesitamos que alguien grandioso haya podido hacer esas montañas o volcanes, esos amaneceres tan lindos que nosotros tenemos a veces. Pero eso no me comunica a mí que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso a la creación le llamamos revelación general, pero a la Biblia le llamamos revelación específica, porque la Biblia sí comunica un mensaje y lo hace de manera clara. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Que Dios lo creó a usted para estar con Él por toda la eternidad. Pero cada uno de nosotros decide si quiere o no pasar con Dios esa eternidad. Es indiscutible. Número 2, hablando de estos versículos, la voz de Jesús es la voz final de Dios. No solo la voz del Hijo, no solo la palabra es superior a cualquiera, sino que la Biblia es la voz final de Dios. Por eso no podemos aceptar el libro de Mormón como inspirado, porque no puede haber nada después de la Biblia. Dios ya no sigue hablando más.
si no es a través de la Escritura. Así que por favor, deje de estar buscando quién lo profetiza. Le doy su ofrenda y léame. Ya parece, léame la mano, léame las cartas, profetíceme algo, dígame que no, lea su Biblia, medite la palabra, allí está la voz final de Dios. Ahora, ¿por qué la voz del Hijo? ¿Por qué la voz de Cristo? ¿Por qué la voz de la palabra es final? No sé si se dieron cuenta, pero Hebreos menciona 7 atributos de Cristo. 7 atributos de la palabra. Enumerémoslos. El versículo 2, Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y después dice, número 1, a quien constituyó. ¿Por qué Cristo es la voz final? Porque Él es el heredero de todo. Número 2, por Cristo se hizo el universo. Verso 3, Hebreos 1, 3. Ahí lo tenemos en la pantalla. Vea, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuántos llevamos ya? Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Cuántos llevamos? 4. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Y número 7, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso la voz del Hijo es superior a la voz del Corán, a la voz de José Smith en el libro de Mormón, es superior a cualquier profeta que se quiera levantar, porque nadie que quiera hablar o pretenda hablar en nombre de Dios puede llenar estos 7 requisitos. La voz entonces del apóstol no es la voz de Dios. La voz del pastor no es la voz de Dios. Dios tiene voz propia y está contenida en las sagradas escrituras. Y ya le di 7 razones por las cuales la voz de Dios es final. Tercero, la palabra de Dios es la única voz creadora. La voz de Dios es la única voz creadora. Juan 1:3. Acuérdense que estamos haciendo una asociación entre Hebreos 1 y Juan 1, que son los capítulos que hablan bastante acerca tanto del Hijo como de la palabra. Cuando me refiero a la palabra de Dios, entonces el verbo, el logos, es el mismo Jesucristo. No hay forma. Cada vez que usted se acerca a la Biblia, usted se está acercando a la voz de Jesucristo. Ni más ni menos. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por medio de quién? De Jesús, del Logos. Porque de eso viene hablando Juan 1, que el verbo, el Logos, estaba con Dios, el verbo era Dios. Y aquí dice que por medio de ese Logos, todas las cosas fueron hechas. Y sin el Logos, nada de lo que ha sido fue hecho. Vea cómo ocurrió la creación. Génesis capítulo 1, 1. Dios creó todo. Dios produce el Big Bang, porque así es como el universo fue creado, a través del Big Bang. El Big Bang es la teoría más reconocida. La explosión, la gran explosión fue producida por Dios. En un ratito no había nada y al ratito hay de todo. Todo eso que fue expandido de la explosión quedó desordenado. Usted lo ve en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 3. El verso 3 de Génesis, no lo busque, solo oiga. Entonces dijo Dios. ¿Qué pasó? Entonces dijo Dios. ¿Por medio de quién fue creado el universo? Por medio de la palabra. Si Juan dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿quién creó el universo?
La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Cómo es que la creación ocurre? Entonces dijo Dios. ¿Qué parte de la Trinidad está hablando? Cuando dice ahí, entonces dijo Dios, ¿qué parte de la Trinidad está hablando? Jesucristo. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es creadora. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Cada vez que usted se acerca a la Biblia, usted se está acercando a Jesús, a Jesús, a Jesucristo. ¿Ve la importancia que hay de meditar en la palabra? De estudiar la Biblia. ¿Quiere usted conocer más de Dios? Acérquese a la Biblia. Acérquese a la palabra. Acérquese al Logos. Todo fue creado por el Hijo. Colosenses 1:16, por favor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién creó? Jesucristo. ¿Y para quién es la creación? Ahora, el concepto, para que no quede en el aire, o el concepto que la Biblia nos narra en Génesis. Dios Padre pensó en la luz. Jesucristo dijo, sea la luz. El Espíritu Santo permitió que la luz fuese. Así es como opera la Trinidad. Es claro que el Padre piensa cosas, pero el que las comunica es Jesucristo. Y el que las lleva a cabo es el Espíritu Santo. Así es el sistema. Así ha sido desde el principio. Por eso Génesis empieza diciendo, Bereshit bara. Bara es el verbo crear. Y después dice Elohim. Elohim es una palabra hebrea refiriéndose a Jehová o a Dios en plural. Hubo 3 personas involucradas en la creación de todas las cosas. ¿Vamos bien? Déjeme darle una cuarta. La palabra del Hijo entonces no solo crea, sino también sustenta todas las cosas. Ahí Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Por qué cree usted entonces que el sol no se apaga? Porque está siendo sostenido por la palabra de su poder. Hace muchos años estábamos desayunando con mi esposa y salió este tema de cómo es que la creación se mantiene. Entonces ella me decía, yo creo que será posible entonces que Dios tenga que decirle a cada ratitos que Dios esté con la tierra dándole vueltas para que siga dando vueltas, o Dios necesita moverla alrededor del sol. Y yo le explicaba a ella, no, porque ya todas las cosas fueron sustentadas y la palabra de Dios permanece dándole sostenimiento a esas cosas. Los límites del universo cambian cada 2, cada 3, cada 4 años. Eso quiere decir que la palabra de Dios como creadora no tiene límites, pero como sustentadora tampoco, porque nada en el universo se sale del control de Dios. Nada. El universo usted no lo encuentra en caos. El universo está en perfecto orden. Usted nunca ha visto que nos levantemos en la mañana con Saturno a la par de nosotros. Es que vine a visitar a la Tierra, está muy solita. No, lo mandaron allá a saber a cuántos chorrocientos kilómetros de nosotros, y allá va a seguir hasta que el día que Dios diga, ya no me sirves, ya estuvo. Júpiter no se acerca a nosotros. Ahora, ¿sabía usted que Júpiter es uno de los escudos más grandes que la Tierra tiene? Muchos de los asteroides que tenían que caerle a la Tierra han caído en ese planeta. ¿Cree usted que es casualidad que esos planetas estén para defendernos como planeta?
Hay orden. ¿Por qué? Porque el Señor sustenta todas las cosas. Ahora, cuando tentaron a Jesús, Mateo 4, acuérdese, tenía 40 días de estar ayunando. Y lo primero que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan, no solo de pan, a ver, dígalo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pan que usted come, lo único que hace es sostener este cuerpo. Y muchos de nosotros oramos cada vez que nos ponemos en el espejo: por favor, panza, ya no crezcas más. Pero tan rico el panito, ¿verdad? Jesucristo le está diciendo a Satanás: es que no solo necesitamos del pan común, porque el pan común lo que va a hacer es poner gordito este cuerpo, galán. Pero la palabra de Dios pone galán nuestro espíritu. Aquí el domingo todos reciben una buena dosis de adrenalina espiritual y usted se siente el campeón. Ahorita que se me ponga el diablo enfrente, le va a dar una buena. El día lunes, poco a poco, sus fuerzas. El día martes, bien. Jueves lo encuentra uno en la calle: hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, ahí mire, jalando la carreta. Pura vaca, güey, jalando la carreta. Ahí estoy, hermano, con que yo le doy una al diablo y el diablo me regresa otra. Yo le doy. ¿Sí? A veces me da una y me tira al suelo y tardo 2 días en levantarme y me levanto otra vez. ¿Sí? Al día siguiente, aquí todos: amén, Dios nos va a dar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a gustar, Dios nos va a... Y el día lunes, el día martes, esa fe empieza a decaer. ¿Sabe por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Si usted quiere tener un espíritu fuerte, usted tiene que comer de la palabra de Dios. No podemos vivir solo de lo que se nos predica acá. Hay que comer lunes, hay que comer martes, hay que comer miércoles, hay que comer jueves, viernes, sábado. Aún hoy, en la tarde, en la noche, hay que comer por sí mismos. Si en lo natural, amén, si en lo natural comemos hasta 8 veces a veces, sin nada, aquí ya no hay ni 3 tiempos de comida, ahora son 5, 6, 7. Cuando miramos están abriendo la refri para seguir comiendo. Si en lo natural comemos 8, 10 veces al día, ¿cómo es que pretendemos en lo espiritual comer de la Biblia cada 4 días? Pobre espíritu, ya está en las últimas. Y antes de que llegue, los que somos médicos conocemos ese sonido que cae mal, ¿verdad? Que ya se murió. Entonces, así parece mucho creyente. Ya vienen con lo último del espíritu. Y el domingo aquí otra vez les ponemos su adrenalina espiritual, su raptor, y el corazón bum, 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 y otra vez firmes, fuertes. Empieza la semana y otra vez empieza usted a sentir que es la cucaracha de Jehová. ¿Por qué pasa eso? Porque usted no deja que la palabra sustente su vida. Sustente su vida. No es posible sobrevivir con 45 minutos, 1 hora de una prédica los domingos. No es suficiente. Pobre espíritu, todo raquítico. ¿Qué va a creer el día martes que es el Hijo de Dios? Claro, todos los problemas que le vienen encima, sí, de veras, todo agotado, todo tirado en el suelo. Es que, hermano, no me da tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se atreve a enfrentar la vida y a Satanás con ese espíritu todo raquítico, todo desnutrido, todo flaco, porque no hay palabra en su vida. Satanás se lo va a chupar, hermano. Y después va a agarrar sus huesitos, se va a limpiar con la boca con sus huesos. Perdone la expresión y la imagen es tan dura y tan fuerte, pero mucha gente termina cayendo en las garras del diablo porque no está fuerte para enfrentar. No está fuerte para enfrentarlo. Entonces, el Hijo sustenta todo por la palabra de su poder.
Cristo no necesita moverse de su silla para que las cosas funcionen. Ya Él con su palabra sostiene. ¿Por qué el sol no se cae? Porque su palabra lo está sosteniendo. ¿Por qué la luna no se mueve de su lugar? Porque su palabra la está sosteniendo. ¿Por qué es que el Santiaguito no ha tirado una bomba de esas grandotas y ha desaparecido? Porque su palabra lo está deteniendo. Él hace que las cosas se mantengan en su lugar por la palabra de su poder. Y si Él puede sostener el universo, ¿cómo no puede sostener su vida? Pero ¿por qué su vida y la mía no es sostenida a veces por la palabra? Porque no hay palabra aquí. Terminamos con estos versículos. Quiero ir a otro pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 7. Vamos a analizar un segundo. El primer bloque de versículos que analizamos fue Hebreos 1, del 1 al 3. Y Juan capítulo 1, verso 1. Eso fue el primer bloque. Ahora vamos a pasar a un segundo bloque con unas cosas un poquito más prácticas. Lucas capítulo 7, vamos a leer del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. ¿Qué dijo? Di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entre todo lo rico que uno puede notar en este pasaje, yo quiero traerle a usted 3 frases. La primera es: di la palabra. La segunda: bajo autoridad. Y la tercera es: he hallado tanta fe. A mí me parece que estas 3 frases juegan el papel importante en este grupo de versículos. Un centurión romano era el encargado de 100 soldados. Centurión a cargo de 100 soldados. Entonces este señor era una persona que daba órdenes constantemente. Y no cumplir una orden de un centurión se pagaba con la muerte. No había juicio, no había algo que el soldado pudiera apelar a un cuartel militar o algún juzgado militar. No, se portó mal, él mismo le daba órdenes a los otros 10 que lo mataran. Lo mataban y ahí se acababa la situación. Solicitaba un reemplazo y venía. O sea, la palabra de un centurión era ley. Era ley. En el libro de Mateo dice la misma historia, que el criado estaba atormentado. Acá dice en Lucas que tenía una enfermedad y estaba a punto de morir, lo que me indica a mí un diagnóstico médico terminal. Este jovencito, este siervo o este señor estaba en las últimas. Le pregunto, con todo el poder y el dinero que este centurión tenía, ¿no habría ya probado ir con algún médico? La Biblia dice claramente en Mateo también que él amaba a su siervo. Él lo quería. Él amaba a su esclavo. Él no quería que su esclavo se muriera. Saber cuántas cosas había hecho ya por él. De repente
oyó de Jesús. ¿Qué oiría de Jesús? Sanidades, milagros, prodigios, señales. Envió una comisión encabezada por jefes de los judíos. Era interesante que los judíos de ese lugar se prestaran para darle ayuda a un romano, porque ellos odiaban a los romanos. Pero este centurión tenía una característica, dice que amaba a la nación judía y había construido una sinagoga. ¿Le permitirían a él llegar a escuchar la Biblia los sábados? Probablemente sí, pero como a 5,000 metros de distancia, porque para ellos eso era abominación. Ahora, ¿tendría el centurión alguna copia de la ley en su casa? Probablemente sí, probablemente no. Ahora, estos detalles pasan a segundo plano cuando él escucha lo que Jesús puede hacer. Cuando Jesús puede hacer. ¿Qué dijimos que era Jesús? La palabra. La palabra. Es que mire, hermano, por favor, si esto hace clic en su corazón, yo creo que ahí estamos súper tranquilos. Puede ser el diagnóstico más horrible el que usted pueda tener, y yo. Puede ser que sea la necesidad económica más profunda, y usted diga, aunque trabajando 24 horas al día no salgo de esa pena. No. Puede ser que tenga un problema en su matrimonio difícil, un problema con un hijo rebelde, un adolescente rebelde, una hija que se le está poniendo rebelde o qué sé yo. No. Pero cuando la palabra tiene la autoridad que debe de tener, es cuando produce milagros, prodigios, señales. ¿Qué verdades aprendemos de este pasaje entonces? Y yo creo que aquí hay 3 características que todo cristiano debería de tener en relación a la Biblia. 3 características que todo cristiano, que todo evangélico debería tener. El primero, el centurión no se sintió digno, pero aún así fue a Jesús. Eso es humildad. Y lo primero que debemos comprender es que nosotros no lo sabemos todo. Usted puede tener ya 70, 80, 90 años, pero su conocimiento no se compara al conocimiento de las Escrituras. Pero ¿por qué a veces no leemos la Biblia? Porque simple y sencillamente queremos probar a nuestra manera. Nuestro matrimonio está ya por quebrarse. Primero vamos con 5,000 psicólogos, 3 psiquiatras para ver quién me da mi pastilla más fuerte o quién me duerme a mi mujer un rato para que yo tenga un poquito de paz. ¿Verdad? O sea, primero empezamos a probar y a probar con muchas cosas. ¿Eso qué demuestra? Orgullo. Orgullo. Porque lo primero que deberíamos de probar es la palabra, la Escritura. Se requiere humildad para aceptar que uno no lo sabe todo y que va a llegar a los 100 años y usted va a seguir aprendiendo. ¿Sabe algo que yo hace muchos años recibí también en una iluminación de Dios mientras estudiaba la palabra? Es que la última cosa que yo voy a aprender en esta vida es aprender a morir. Y yo muchas veces visualizo mi muerte, fíjense. No sé si usted ha visualizado su muerte. Todos peleándose por la herencia. Todos distanciados. No, cuando lo entierren, a los 3 días llego yo, no quiero ver a ninguno de mis hermanos. Ellos se quedaron con todo. A mí, mi papá no me dejó nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué muerte esa tan horrible? Pero qué bonita muerte es estar todos en la cama, uno acostadito. Muchacha, ya en unas horas voy a dejar este mundo. Vos, Maite, y empezar a dar instrucciones. Kaylin, Isaac, Adrián, todos me hacen favor, cuidan a su mamá, le decirle a mi esposa, mira, te va a quedar dinero en el banco, tienes que hacer eso, pagas mi tarjeta de crédito, porque si no van a cobrar. Esos cobran more aunque uno esté muerto, hermanos. Ellos siguen cobrando intereses y mora. Mire, visualiza, es lo último que vamos a aprender en esta vida, aún a morir. Vamos a tener que aprender a morir. Y usted se va a enfrentar a la muerte tarde o temprano. Y entre más usted visualice ese momento, más tranquilo. Yo no sé, yo le digo, a veces pienso, digo yo, Señor,
yo te pido que en el momento en que estés dando las instrucciones finales, ver a tus ángeles, porque la Biblia dice que ángeles vinieron a traer a Lázaro. Y yo quiero ver a tus ángeles viniendo a traer mi alma, mi espíritu, que ya estén listos ahí a la par de mis hijos, y yo poder decirle, muchachos, ya vinieron por mí, y poder entregar mi alma, mi espíritu al Señor. Y ya estoy. Mis hijos tal vez van a llorar, van a gritar, o tal vez van a dar gloria a Dios, se van a poner a danzar, yo sé, bendecir al Señor por el momento, no sé. Pero mire, hasta a morir vamos a tener que aprender. Hasta el último momento de la vida vamos a seguir aprendiendo. No hay un momento en que usted pueda decir, ya lo sé todo. Entonces, la primera característica de una persona frente a la Biblia es de humildad. Saber que la Biblia me tiene que enseñar algo a mí. Saber que Dios siempre va a tener algo que enseñarme a mí. Lo segundo es la plena autoridad que el centurión le reconocía a Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Entonces, lo segundo que todo creyente debe tener es reconocer que la Biblia tiene autoridad. No es necesario que Jesús esté presente a la par de la Biblia para decirnos que la Biblia tiene autoridad. Eso lo entendía el centurión. No, Señor, no te molestes en venir a mi casa. Solamente di la palabra que crea, la palabra que sustenta, la palabra que sana. No importa que tú no estés a la par, solamente di. Y yo sé que mi criado sanará. ¿En dónde radicaba la fe del centurión? En la autoridad de la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Cristo. ¿Por qué mucho creyente entonces no vive una vida que agrada a Dios? Porque la Biblia no tiene autoridad para ellos. La palabra tiene autoridad. Y en la casa, en la familia, con nosotros, la palabra tiene autoridad. Y lo que Dios dice, eso es y punto. Ya no discutimos, ya no hablamos, ya no razonamos. Dios dijo no, es no. Nos ha costado con mi esposa llegar a ese nivel de autoridad, pero lo hemos practicado desde pequeños con nuestros hijos. La Biblia en esta casa es autoridad. Y si la Biblia dice no, es no. Ahí es donde radica la fe. ¿Por qué no vemos milagros, prodigios, señales muchas veces? Porque para nosotros la Biblia no tiene autoridad. Porque la palabra no es regla, no es algo que marca la vida. Es un libro bonito. Los proverbios me indican que no debo ser chismoso, que no debo murmurar. La Biblia es para vivir mejor. No, mi hermano. La Biblia es para que usted llegue al cielo. Porque la única forma en poder llegar al cielo es hacer lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es la palabra de Jesucristo. ¿Te buscarías otra? Creo que me dijo mi esposa no sé qué día. Señales también. No, le dije, porque la Biblia dice, no adulterarás. No adulterarás. Ahí, quítese la duda leyendo la palabra. Tengo problemas en mi matrimonio, voy a orar para ver, tal vez ya no es la voluntad de Dios que siga con mi mujer. Voy a orar, Padre Santo. ¿Qué denota esa actitud? O que no conozco la Biblia, o que la Biblia no es autoridad sobre mí. Y si la Biblia no es autoridad sobre mí, entonces lo que me espera es el infierno. Porque allá se van todos los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Lo tercero es la actitud de fe que tenía el centurión. La actitud de fe que tenía el centurión. No es necesario que Jesucristo se pare a la par de su cama y usted sienta que le revolotea la cabeza y bla, 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 y ya, ¡pum!, se levantó del cáncer. No, lo único que usted necesita es creer que por sus llagas fuimos todos sanados. Tengo una situación económica apretada, difícil, pero fiel es Dios, que nunca nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Y juntamente con la prueba, provee la salida. ¿Cómo es que yo puedo estar tan confiado en que Dios me sostiene? Porque su palabra habita aquí y habita acá. No ancle su vida al pastor Arnoldo, a su servidor,
porque nosotros no podemos sustentarlo. Ancle su vida a la palabra de Dios, porque Dios sí puede sustentarlo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Concluyamos con Mateo 22, 29. Gloria a Jesús. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo lo voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Jesús contestó: ustedes están equivocados. Ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Ustedes están equivocados. ¿Pero por qué están equivocados? Porque no conocen. Vean ahí la importancia. Porque no conocen las Escrituras. Y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios. No conoce el poder de Dios. Por eso tantas oportunidades que se han abierto acá para que usted escuche la palabra. Reuniones de varones, de damas, matrimonios. Es para que usted escuche la palabra. El discipulado es para que usted escuche la palabra. El domingo de celebración es para que usted escuche la palabra. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra, cuando aprendemos la palabra, cometemos menos errores. Cometemos menos errores. Y lo segundo es que podemos ver el poder de Dios. ¿Qué se necesita entonces para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas? Ayúdenme. Conocer la palabra. Conocer la palabra. Necesitamos aprender a leer la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia. Es la única manera de experimentar el poder de Dios. Segundo, la Biblia debe ser autoridad en nosotros para que produzca fe. Si no es autoridad en nosotros, no va a producir fe. Jamás. Si usted no cree fielmente que cuando está leyendo la Biblia está escuchando la voz de Jesucristo, no hay fe en usted. Bueno, hay que leer la Biblia porque ni modo, hoy me dijeron que tenía que leer. No, mejor no la lea. Esa actitud no va a producir nada en usted. Vaya con la actitud de decir: hoy me va a hablar Jesús. 6 de la tarde, apague un rato su novela, su serie favorita. 15 minutos, pues, no lea mucho, se va a atragantar su espíritu. ¿Verdad? El que no ha comido durante años y le quieren dar su cuentón de recado, de cualquier tipo de recado, y se le empanza así el estómago y en el hospital termina con apendicitis. Entonces no va a ser que termine con apendicitis espiritual. Está bueno, 15 minutos, pero diarios. Lea, medite. Jóvenes, que hay mucho jovencito, es que no trae dibujos, hermano, la Biblia. Es que deberían de haberle. No habrá una versión en película John Wick de la Biblia con más acción. No hay, lamentablemente no hay. Pero la Biblia aún así sigue siendo la palabra de Dios. 15 minutos diarios. Si no es autoridad, no produce fe. ¿Cómo debemos ver la Biblia? Como la voz de Dios que dirige nuestra vida. La escasez de palabra lo hará a usted y a mí cometer errores. Nos hará tener menos fe. Y lo tercero, nos hará débiles ante el diablo. Cuando el diablo venga, porque no se preocupe, mañana ya el diablo le va a mandar su prueba, su tentación. Ahí va a venir. Si quería una profecía hoy, ahí está su profecía. Mañana Satanás lo va a zarandear, el martes también, y el miércoles también, y el jueves también. Sí, el viernes y el sábado también lo va a zarandear. Sí. Entonces, la única manera que usted no caiga es si la palabra está sustentando su vida. Es la única manera. Si la palabra sustenta su vida, si la palabra sustenta su familia, no habrá diablo que venga contra usted y sus hijos, porque va a salir huyendo por la palabra. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor.